Leo con interés lo que publica en la revista Contralínea el admirado Zósimo Camacho. Es un caso de hace algunos años, hace más de una década, pero me llama mucho la atención lo que destapa. El caso Carlos Sinué reveló una red de contrainsurgencia al interior de la UNAM. Han pasado 12 años de la ejecución extrajudicial del activista estudiantil de la UNAM, Carlos Sinué Cuevas Mejía. Las investigaciones avanzan muy lentamente y por largos periodos se detienen por completo. La tenacidad de Lourdes Mejía Aguilar, madre de la víctima, mantiene vivo el caso. Los avances son resultado de su insistencia, su entrega a la búsqueda de justicia y del acompañamiento y solidaridad que ha recibido de colectivos y abogados honestos. Hablemos de este tema, porque esto es importante. Revela una red, este caso, de contrainsurgencia al interior de la máxima casa de estudios de México, el caso Carlos Sinué. Y saludo con mucho gusto al admirado Zósimo Camacho. ¿Cómo estás, Zósimo? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué dices, Vicente? Qué gusto saludarte. Siempre es un placer estar contigo, con la audiencia, con el equipo. Es un gusto. Sí, se trata de un caso que nos parece muy importante por lo que ha ido revelando. De manera, pues, trágica, tendríamos que señalar que no se sabe hasta la fecha quiénes son los perpetradores, ni materiales, ni intelectuales de este caso, de esta ejecución extrajudicial, pero lo que ya revela el expediente, pues sí señala, Vicente, como bien lo comentabas, pues que se trató primero de una ejecución extrajudicial porque hay involucrados integrantes del antiguo Estado mexicano. Hay que recordar que esto ocurrió precisamente en 2011, en pleno sexenio de Felipe Calderón, y por otro lado, pues también advierte la existencia de una red, por lo menos en ese momento, una red de pues grupos que estaban realizando labores de espionaje, de contrainsurgencia, de sabotaje a las propias actividades de los estudiantes organizados. Entonces, esto ha trascendido incluso lo que ya de suyo es de mucho interés para nosotros, que es claro el dolor que ha generado la ausencia de Carlos Sinué entre la madre, entre su madre, entre sus familiares, amigos, sino que además ha trascendido ya a otro ámbito en el que pues se da cuenta de que autoridades, pues incluso involucradas en ese momento de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia del entonces Distrito Federal, pues estuvieron ocultando pruebas, falsificando algunas otras, sembrando otras, todo con el objetivo de que, Vicente, pues todo indica de que nunca se supiera qué fue lo que realmente ocurrió. ¿Por qué? Porque este personaje era el blanco y por qué esta hazaña con lo que estás mencionando, Zósimo. Es parte, Vicente, de lo que también no se explica aún las propias investigaciones. Sí hay que señalar que era un activista ahí en la Facultad de Filosofía y Letras que participaba en varias luchas, incluso apoyando algunas luchas que estaban fuera incluso de la propia universidad, como el caso de la autonomía en San Juan Copala, por ejemplo, los triquis de San Juan Copala, y otra serie de movimientos con los que se estuvo solidarizando. Sin embargo, en efecto, se trata de una hazaña. Hay que señalar que fueron 16 impactos de bala los que recibió su cuerpo con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, calibres 45 y 9 milímetros, y que previamente a estos hechos, él ya había denunciado que estaba siendo acosado, enfrentó 7 campañas de desprestigio, incluso empezó a escribir una bitácora. A su madre incluso le decía: es que siento que me van a matar. Y finalmente, de manera trágica, pues ocurriría un día como hoy, pero de 2011, al bajarse del autobús que lo llevaba a su domicilio en Topilejo. Tú tuviste acceso al expediente, Zósimo, y llama la atención de lo que escribes, esto de la detención de 2 sospechosos en Ciudad Universitaria luego del crimen. Integrantes de la propia comunidad estudiantil identificaron a estas 2 personas que acosaban a Carlos Sinué previo al asesinato y que se hacían pasar por estudiantes para estar presentes en las asambleas. Y esto es lo que me resulta más preocupante. Alumnos y alumnas retuvieron a los señalados para entregarlos a las autoridades y los retenidos lucían tatuajes con motivos nazis. No pudieron acreditar su pertenencia a la Facultad de Filosofía y Letras,
de la que supuestamente eran alumnos. ¿Y entonces? Así es parte de estas irregularidades impresionantes en el propio caso, porque todo indica que desde un principio se trató de encubrir a los perpetradores, tanto intelectuales como materiales de este hecho. Estos personajes de los cuales, Vicente, para que no después digan que se están interrumpiendo las investigaciones, afectando, etcétera, no diré los nombres, por supuesto los tenemos, los conocemos. Estos personajes fueron en ese momento detenidos por integrantes de la comunidad universitaria, porque ya se había dado cuenta de que habían estado acosando durante mucho tiempo a Carlos Sinué. Los detienen, es cuando incluso se alcanza a ver sus tatuajes con motivos nazis, pero al momento que son entregados a los policías que acuden ahí, policías de la Ciudad de México, pues se los llevan, pero ya cuando son presentados ante las autoridades ministeriales y judiciales, resulta que ya no son los policías que habían sido los que los habían detenido en Ciudad Universitaria. Ahí ya, al conocer el expediente, se asientan nombres distintos de policías que los entregan. Es decir, se armó toda una estrategia para violar el debido proceso y que entonces estos personajes pudieran fácilmente salir libres. Te adelanto algo más, uno de ellos está relacionado con el ejército mexicano, está acreditado, es parte del propio expediente y que finalmente esa línea que había, ellos reconocen que reportaban ahí, que reportaban a superiores de las actividades, pero esa línea prácticamente ahí no se cierra porque el expediente todavía está abierto, pero prácticamente se queda en pausa. ¿Militar con tatuajes con motivos nazis? Sí, sí, uno de ellos. Sí, y digo, es parte del expediente al que hemos tenido, como bien comentas, acceso en algunas de sus partes, y pues aún más todavía que al momento que es asesinado Carlos Sinué, al lugar de los hechos, se presenta un militar también, que se identifica, eso está en la bitácora, que después se entrega y es parte del propio expediente. Al lugar de los hechos donde Carlos Sinué Cuevas Mejía es asesinado, acude un integrante del alto mando policial de la Ciudad de México. En el lugar de los hechos, mientras era asesinado y de acuerdo con un video que hay del entonces C4, que queda fuera de foco cuando lo asesinan, pero se ve ahí el momento en que es asesinado, porque hay trabajadores de un Oxxo que se meten rápido, están todos los elementos que acreditan que en ese momento estaba siendo asesinado, hay la presencia de una patrulla. Esa patrulla se va después de que ocurre el asesinato y regresa, se va a dar una vuelta, se cuenta con el GPS acredita que esa patrulla se dio una vuelta solamente, regresó como si apenas estuviera enterando de algo que había ocurrido de los hechos. Es decir, tenemos aquí a por lo menos policías, integrantes, en el caso de un integrante de las Fuerzas Armadas Mexicanas, un integrante también de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, que estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Y ante el acoso, las autoridades de la UNAM, ¿qué hicieron? Porque me imagino que es otro lado que se tiene que investigar y que se tiene que cuestionar. Es parte de estos reclamos que hay a la propia Universidad Nacional Autónoma de México, Vicente. Ya hablábamos en otro espacio, me parece que hace 8 días en esta mesa de investigación, de 96 universitarios que han perdido la vida de manera violenta o fueron desaparecidos. Y prácticamente la universidad de todos se ha desentendido, ha cerrado las puertas, y en el caso de Carlos Sinué, en un principio pues se buscó criminalizarlo, vincularlo supuestamente a la venta de drogas ahí en la universidad, algo que ha quedado ya totalmente desacreditado, por supuesto que no era así, pero en su momento incluso la propia universidad trató de manera, bueno, por decirlo rápido, con menosprecio, con desprecio a la mamá de Carlos Sinué Cuevas Mejía, y lejos de que la universidad se convirtiera en un factor de apoyo a estas familias que han perdido a integrantes de la comunidad universitaria, pues resulta que se convirtió a veces hasta un escollo para las propias investigaciones. Modus operandi en tiempos de Calderón, ¿y por qué lo menciono? Acuérdate del caso de los estudiantes del TEC, que decían que iban armados hasta los dientes, que eran sicarios, miembros del crimen organizado, y que resultó ser toda una farsa. Una versión que incluso sostenía el secretario de Gobernación, Gómez Montt, al defender esta versión. Y lo menciono porque Carlos Sinué Cuevas Mejía fue asesinado durante el sexenio de Felipe Calderón, y tú lo consignas en lo que escribes para la revista Contralínea, Sósimo, cuando las ejecuciones extrajudiciales contra activistas, defensores de derechos humanos, indígenas y del medio ambiente se multiplicaron en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico.
y que fueron después vistos como daños colaterales. A la fecha, y de acuerdo con información del colectivo Nos Hacen Falta, suman 96 personas integrantes de la comunidad universitaria muertas violentamente o desaparecidas desde el 2002, la gran mayoría durante el Calderonato y el peñismo. No estamos hablando de casos aislados necesariamente, Sosimo. No, es, como bien comentabas, pues prácticamente un modus operandi, incluso de las propias autoridades universitarias del país, en el desentenderse de estos casos, prácticamente criminalizarlos, revictimizar a las personas que habían perdido la vida. En el caso de Carlos Sinué Cuevas Mejía, señalar que el propio acoso, él había ya denunciado acoso de las propias instancias de seguridad ahí en la universidad, antes Auxilio UNAM, hoy Seguridad Universitaria. Él ya había señalado un acoso especial, siempre de manera, incluso podríamos decir natural, los activistas al interior de la UNAM con Auxilio UNAM, hoy Seguridad Universitaria, pues siempre han tenido una relación tirante, compleja, por la misma naturaleza de las actividades políticas y que pues a veces se hacen mítines, se hacen tocadas o algún otro tipo de actividades culturales y que pues a veces las propias autoridades mandan a la gente de Auxilio UNAM, de Seguridad Universitaria, pues para que no se hagan y hay relaciones tirantes. Pero él ya había señalado de manera particular un acoso de Auxilio UNAM, entonces, en contra de él. Y las investigaciones llegaron al punto, Vicente, en que incluso pues sí, se pidió que se investigara también al propio jefe durante mucho tiempo de Auxilio UNAM, Jesús Teófilo Licona Fierro, y este personaje que habría que recordarlo, Vicente, recordarás que la última acción de los porros, que incluso quedó pues grabada ahí en Ciudad Universitaria, cuando se lanzaron en contra de estudiantes, estos porros previamente se les vio platicando con mucha camaradería con este personaje, este exfuncionario universitario, Jesús Teófilo Licona Fierro, ahí platicando con él, prácticamente saludándose, y esto previo a que se lanzaran los porros en contra de los estudiantes que estaban reclamando precisamente por asuntos de seguridad. Como esto quedó en redes sociales, se difundió de manera masiva, como incluso llegó a los medios de comunicación, la UNAM no tuvo de otra más que pues despedirlo, suspenderlo y decir que se iba a investigar. Pero este personaje durante mucho tiempo estuvo ahí a cargo de Auxilio UNAM y fue este personaje al que las investigaciones que se estaban llevando a cabo le pidió su teléfono para ver el tipo de llamadas, de contactos que había realizado. Y este personaje simple y sencillamente contestó: no uso celular. Y ya, la Fiscalía de la Ciudad de México de ese entonces quedó muy conforme y ahí llegaron hasta ese momento las investigaciones sobre este mismo personaje. Hablemos de estas redes de contrainsurgencia, que no sería la única en la UNAM que se destapa, pues, con este caso de Carlos Sinué. Pienso en Ayotzinapa. También había, todo parece indicar, militares infiltrados. Pienso en el espionaje desde el CISEN, pienso en el Estado Mayor Presidencial, pienso en todo esto, estos aparatos que existían y que todo parece indicar que quedaron en el pasado con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quisiera imaginarme también que estas prácticas, Sosimo, ¿no? Pues mira, no lo sabemos, Vicente, porque incluso se trata de estructuras que no necesariamente se desactivan con la llegada, digamos, de un nuevo gobierno. No sabemos, tampoco podemos nosotros acusar y decir en este momento existen. Sin embargo, Vicente, pues hay que recordar que incluso hay grupos que hoy están actuando, por ejemplo, al interior del Centro Nacional de Inteligencia, que incluso pues se llevaron los propios archivos que ya estaban en el Archivo General de la Nación y que contra la propia instrucción presidencial dada públicamente en la conferencia de prensa matutina, pues siguen estos archivos perdidos. Incluso algunos de ellos, Vicente, pues se tiene noticia de que fueron saqueados. Hay personajes que siguen respondiendo a sus antiguos jefes, porque es muy reciente. O sea, estamos apenas prácticamente con un sexenio, en este caso distinto al grupo político que lo estuvo ocupando durante mucho tiempo. En ese sentido, hay muchas personas que le siguen debiendo la lealtad de mandos medios y bajos, pero que están ahí operando, que siguen teniendo su lealtad a sus antiguos jefes. Pero ¿quiénes son estos que? Es que eso es importante.
se tendría que llegar hasta las últimas consecuencias en esta búsqueda de la verdad, sobre todo en este gobierno, en este México más avispado. Por eso se habla de la Comisión de la Verdad para los tiempos de la Guerra Sucia y el 68 y todos estos temas que ahora vamos a ver cómo avanzan ya sin el subsecretario Alejandro Encinas, quien ha ido a la campaña de Claudia Sheinbaum hace unos días, como lo anunciamos aquí en Sin Censura. Pero es importante aspirar, por lo menos aspirar a saber quiénes eran los personajes, la mano que mece la cuna o el titiritero, porque debe de haber un personaje que enviaba a realizar este trabajo y por intenciones que deberían de quedar establecidas. Y es que no solamente, Vicente, estaríamos hablando de grupos que hacían este tipo de trabajo, por ejemplo, para el Ejército, por ejemplo, para el propio Centro Nacional de Inteligencia, para la propia UNAM. Y es una institución que hoy, pues para nada se ha renovado. De hecho, han cerrado filas estos grupos que han controlado a la UNAM durante mucho tiempo y vemos ahora un proceso para elegir rector, pues donde están dominando los mismos grupos de siempre. Y un dato, Vicente, cuando ocurre esto, quien era rector era José Narro, este personaje que finalmente sigue teniendo un poder muy, muy importante en la Universidad Nacional Autónoma de México, y yo podría decirte, Vicente, que hoy prácticamente es de los que están detrás de lo que está ocurriendo en la universidad hoy. Cuando hay un pleno proceso de elegir rector, resulta que algunas escuelas paran, resulta que hay chinches, resulta que hay lo que quieras para que no haya una manifestación de la propia comunidad universitaria en lo que está aconteciendo el día de hoy. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay muchos hilos que se mueven al interior de la propia Universidad Nacional Autónoma de México y que no responden necesariamente, por ejemplo, a un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, pero los grupos de poder, los grupos fácticos, ahí están. ¿A quién responden? Pues a los mismos que quieren regresar al poder ejecutivo federal, a grupos enquistados en el PRI, a grupos enquistados también en el Partido Acción Nacional, que no necesariamente ellos pues ya han deshecho, ya han desbaratado estas estructuras. Bueno, hablemos, por ejemplo, de los intereses de García Luna, que pareciera que todavía están protegidos por algunos personajes, algunos identificados, otros todavía no, solo por mencionar un ejemplo. Pero resulta, es más, estaba leyendo, déjame hacer referencia, porque hay cosas que hasta de risa, ¿no? En el expediente, tristemente de risa, sí. No, espero que no lo tomen a mal. Dice que se advierte la presencia de un sujeto, este sujeto que sería identificado como policía vestido de civil, el elemento Carlos Segura Chávez, quien declararía que su área de operación era el edificio de la calle de Liverpool, en la zona rosa, y su bitácora nunca fue entregada a las autoridades porque se pretextó que se perdió en una inundación. Esto, regresando al caso de Carlos Sinué, pero pienso, tú estás más empapado, obviamente, porque lo has investigado, lo has documentado, pero pienso, una cosa es una labor de inteligencia para ver cualquier posibilidad de desestabilización al interior de la UNAM, y otra ya un asesinato con la hazaña, 16 disparos, sí, decías, con armas de uso exclusivo del Ejército, de las Fuerzas Armadas de México. Eso ya es otra cosa. O sea, estamos hablando de una perversión o de un asesinato con todas las características de alevosía y ventaja, ¿no? Y de un crimen político, en efecto, sí, se trata de un asunto de esta magnitud, Vicente, y que decíamos de manera desafortunada, pues no es el único. En estos casos de los 96 que se ha podido documentar no, incluso podremos decir de oídas. Es una cifra que ni siquiera está completa, porque este colectivo de investigadores universitarios y alumnos universitarios solamente están señalando los casos que se pueden en este momento ya probar con nombre, apellido, escuela a la que pertenecía, los datos de en qué contexto ocurrieron, pero la cifra que ellos todavía seguirán alimentando es mayor. Y hay casos como por ejemplo el de pues un compañero que tristemente fue encontrado en una cruz en el Cerro de la Jusco con señas de haber sido violentado de manera muy intensa, no vamos a describir, pero incluso sí, y con mensajes de grupos neonazis, que también él era, ¿Qué? sí, y que también este compañero
Pavel, un momento podemos dar un poco más detalles de este tema, porque es una investigación en curso que iremos sacando, pero que pues en este caso también fue víctima de este tipo de grupos. También cuando en el sexenio de Felipe Calderón, hay que aclarar también. Oye, uno se imaginaría que sería la propia UNAM la más interesada en investigar y que se llegue hasta las últimas consecuencias, y tienen que ser periodistas de investigación como en tu caso, los que sigan poniendo el dedo en la llaga, porque salvo que tú me digas otra cosa, me corrijas, yo no veo o no vi a los rectores, al actual rector, apostando por llegar a la verdad, sobre todo cuando existe este dato que es preocupante. Pareciera una corriente neonazi ahí al interior de la institución. Sí, que de hecho cuando hacemos nosotros el análisis de las cifras de la base de datos que se ha ido generando, pues sí se observa que entre los perpetradores de este tipo de crímenes contra la comunidad universitaria, pues hay por supuesto delincuencia común, ¿no? Delincuencia común que se meten y también pueden hacer cualquier cosa. Ahí se advierte, pues, integrantes del crimen organizado, se advierte también la competencia en algún periodo, sobre todo de Felipe Calderón, o también de Enrique Peña Nieto, pues de integrantes de alguna agencia del Estado mexicano involucrados en agresiones, como este caso de Carlos Sinué, y también de este tipo de grupos que no sabemos a quiénes responden, pero que tienen con toda claridad una concepción neonazi, ultraderechista, etcétera, realizan crímenes de odio como este que estamos comentando, y que pues sí, o sea, son parte precisamente, Vicente, de esto que la propia universidad se ha desentendido. Me decía, no he visto a la UNAM. Pues no, de hecho la UNAM de manera constante, clara, lo que estuvo haciendo fue ignorar a las familias, despreciar su propio dolor y muchas veces obstaculizando las investigaciones, revictimizando. Apenas hace 2 semanas hubo una disculpa pública de la UNAM por el caso de una estudiante que hasta la fecha no se encuentra, son 5 años desaparecida. Es el único caso. Después de esto que hemos estado diciendo del caso de Carlos Sinué, estas irregularidades ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum y también con otra fiscalía, precisamente ya investigando estos hechos, el gobierno de la ciudad aceptó sus responsabilidades, no, digamos, de esta administración, de las pasadas, con respecto de este caso y ofreció disculpas públicas, hizo un acto. La UNAM, silencio. La UNAM, nada, cuando también está incluso señalada en el propio expediente por no aportar las informaciones que se le pedían. Algo tan sencillo como las propias grabaciones de las cámaras que tiene Ciudad Universitaria. Resulta que se averiaron, resulta que se perdieron, resulta que X, pero la universidad prácticamente no aportó nada a este caso que está avanzando con muchos trabajos y que hoy al menos no se sabe quiénes son los perpetradores, pero ya se sabe, gracias a estas investigaciones, que sí hubo un grupo ahí actuante de contrainsurgencia y de espionaje en contra de los alumnos. Me haces pensar, me pones a pensar en el documental Armado hasta los dientes o Armados hasta los dientes, sobre los 2 estudiantes del TEC de Monterrey, también en el sexenio de Felipe Calderón, que fueron ultimados, todo parece indicar que sin ton ni son, y que después el actuar de las autoridades intentó ser escondido, y que llevó a las propias autoridades educativas a entrarle a un proceso, una campaña de empantanamiento de la investigación. Lo menciono y espero que no se tome a lavarle la cara a alguien, sino lo menciono porque esto pareciera ser no un caso necesariamente. Parece que el caso más grave es el de la UNAM, pero también han existido en otras instituciones y bueno, lo menciono porque hace unos días también se informaba y nosotros lo publicábamos aquí en Sin Censura, que 5 elementos militares fueron sentenciados por este asesinato de los muchachos del TEC de Monterrey. Increíble, esto sí debería de llevarnos a levantar la voz desde diferentes trincheras de la sociedad mexicana, que existan casos como el de esta muchacha desaparecida 5 años y que no sean las autoridades educativas las que estén insistiendo en dar con su paradero o determinar qué fue lo que ocurrió.
El caso que dices tú de este estudiante que fue encontrado, Pavel González. Pavel, en una cruz. Sí, en el Cerro de la Jusco. En el Cerro de la Jusco con saña neonazi, pues no está muy alejado de ser un crimen de odio al estilo de Carlos Sinué, porque meterle 16 balazos a alguien con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y todo parece indicar que por intenciones o situaciones políticas también es un crimen de odio, mi querido. Bueno, es mi opinión, eso sí. Totalmente de acuerdo, Vicente, porque sí, se trata, todo indica de crímenes de odio de este tipo de grupos que estuvieron actuantes. En efecto, el propio colectivo de Nos Hacen Falta, que platicamos con ellos, con quienes han estado incluso creando bien esta base de datos, pues señalan, después de 2018 bajó esta actividad que se veía de animosidad en contra de activistas en la propia universidad. Ellos han dicho, por supuesto, hay casos que pues, no están resueltos y por lo tanto es un hecho que se debe de considerar como algo en curso, algo que está ocurriendo. Y ya hablábamos, Vicente, así como hemos señalado pues, a las autoridades universitarias de pues, esta negligencia, también señalar cómo la propia comunidad universitaria es más grande que sus propias autoridades. Rebasaron prácticamente a las autoridades este colectivo, donde lo integran académicos, investigadores de la UNAM y también estudiantes, pues ha llegado a generar este tipo de información que ya fue entregada a las propias autoridades universitarias. Y lo que nos decían es, imagínense lo que hemos hecho nosotros, pues sí, con los conocimientos que tenemos en el manejo de bases de datos, pero también en las capacidades de investigación que hemos desarrollado, pero prácticamente sin recursos. Imaginemos si es que la UNAM, lejos de despreciar a estas familias, a las propias víctimas de la comunidad universitaria, tomara con sus recursos, con su prestigio, con sus capacidades, estos casos de acompañamiento a las familias y de exigencia también a las propias autoridades para que para que se hagan los trabajos, para que investiguen. Entonces decíamos, pues es un caso más donde la propia comunidad universitaria demuestra que rebasa a sus propias autoridades. Este colectivo Nos Hacen Falta, me parece que está realizando pues un trabajo muy, muy importante al documentar claramente, sin dejar lugar a dudas, pues este tipo de casos. Hace meses, recuerdo en una portada, en una primera plana del periódico La Jornada, se hablaba de un concierto neonazi en la Ciudad de México. Lo recuerdo en torno a esta conversación sobre el caso de Carlos Sinué en la UNAM, porque no podemos tampoco cerrar los ojos ante esta visión ultra de derecha, ultraderechista, y que puede, pues en alguna manera y en algún momento significar una situación de peligro, ¿no? Una situación peligrosa, socio. Sí, una situación de peligro, de riesgo, que no se va a solucionar, Vicente, con poner más cámaras en la UNAM. No se va a solucionar con seguir, entre comillas, profesionalizando a los ya ahora prácticamente policías que se encuentran en la Universidad Nacional Autónoma de México, antes pues prácticamente trabajadores de auxilio UNAM. Se ha cambiado ya esta visión por una visión más de securitización, que incluso llega a ser represiva, pero que no ha servido esta visión, Vicente, para realmente llevar seguridad a la UNAM. Lo que me parece hace falta en realidad es voluntad política y que se les deje de proteger a estas redes que durante mucho tiempo estuvieron actuando ahí en la universidad. Ojalá que las investigaciones de la Fiscalía avanzaran. Lo que se ha avanzado es gracias a la tenacidad de la madre de Carlos Sinué, la señora Lourdes Mejía, y también al acompañamiento que haya tenido de colectivos, de abogados también honestos, organizaciones honestas que la han acompañado en esta exigencia de justicia. Ojalá que la propia Fiscalía de la Ciudad de México pues realice los peritajes, realice las investigaciones correspondientes, porque sí tenemos derecho a saber, Vicente, quién auspició esta red al interior de la propia universidad, si es que también ya fue desarticulada, lo necesitamos saber, y también quiénes fueron los que movieron, como decías, los hilos de este tipo de organizaciones ahí. Por cierto, fue el secretario de gobierno capitalino en ese entonces, hoy jefe de gobierno en la Ciudad de México, Martí Batres, el que advirtió de este intento de reproducir la ideología de violencia, exterminio, intolerancia absoluta y racismo en nuestra gran capital. Ojalá
Ojalá que con esa claridad también se pronunciaran, como bien dice Sósimo Camacho, las autoridades educativas, las autoridades ahí en la UNAM. Mi querido Sósimo, si me permites, déjame también poner sobre la mesa el imperio de Germán Larrea, que venimos comentando ya en diferentes mesas de investigación contra Línea Sin Censura, y la denuncia penal contra Grupo México, que alcanza a exfuncionarios de 4 dependencias. El gobierno acusa, como hemos señalado, a Grupo México, y hay exfuncionarios de crímenes ambientales continuados. Leo: la demanda penal contra Grupo México y exfuncionarios de Conagua, Profepa y Semarnat documenta crímenes ambientales continuados y corrupción de personas morales y físicas en el derrame del río Sonora. Por el carácter permanente de los delitos, en la denuncia se les compara con delincuencia organizada, desaparición forzada de personas y portación ilegal de armas. Exservidores públicos habían aceptado remediación de la contaminación generada por el derrame allá en el río Sonora sin que se tuvieran pruebas de ello. Nunca se realizaron labores reales de mitigación y un territorio de 9 municipios permanece tan contaminado como una semana después del desastre, según un documento del que seguramente nos darás más detalles, querido socio. Así es, Vicente, pues ya se sabía esta denuncia, se había señalado que se había denunciado por parte del gobierno federal a Grupo México. Nosotros tenemos copia de esta denuncia y es donde hemos encontrado pues datos que nos parecen muy importantes. No se trata solamente de la denuncia contra el Grupo México por esto de crimen, que de suyo ya es muy importante, un crimen, el peor crimen en materia ambiental por derrame de residuos tóxicos de producto de la minería que se hubiera presentado en México. Hay varios datos muy importantes en esta denuncia, Vicente, y que de entrada, sí, se les compara por su carácter continuado con delitos se trata de delincuencia organizada, desaparición forzada de personas y portación ilegal de armas. ¿Por qué es importante esto, Vicente? Porque no van a poder argumentar. Decir, es que eso ocurrió en 2014, ya entonces prescribieron, etcétera. Me parece que Grupo México ahora sí tendrá que responder porque se trata de crímenes de alto impacto, de carácter ambiental, que no van a poder excusarse diciendo que ya prescribieron. Pero algo también importante, Vicente, se documenta de manera muy clara que esta denuncia no solamente fue en contra de 3 filiales de Grupo México, sino en contra también de exfuncionarios, algunos que ya habían alcanzado a este gobierno, es decir, que eran funcionarios ya de este gobierno, y que le habían lavado la cara a Grupo México. Se trata de exfuncionarios de Conagua, de la propia Semarnat, de la Profepa y también de Cofepris, quienes, pues no sabemos a razón de qué, habían dicho que ya estaba remediado el asunto ambiental y que incluso, dice la propia denuncia, provocaron que se cerrara se extinguiera en su momento el fideicomiso, esto en 2017, y que incluso se le devolviera dinero a Grupo México por este desastre que generaron. La denuncia de la que Contralínea posee copia se acusa penalmente a las personas morales Mexicana de Cananea SADCB, Buenavista del Cobre SADCB y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras SADCB, así como decía también Sósimo, exfuncionarios de Conagua, Profepa y Semarnat. A todos los involucrados se les imputan delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así como hechos de corrupción por no haber realizado ni cumplido con las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa le ordenó o impuso. Además, a las empresas del Grupo México se les acusa de la autoría intelectual y material de las conductas activas y omisivas que derivaron en la extinción del fideicomiso con el que se buscaba remediar el daño ecológico y más aún de lograr que se les devolviera un remanente económico. Esto sí es una grosería cuando estos 9 municipios, esta cuenca del río Sonora, está convertida en un infierno ambiental, como lo ha denunciado también aquí con sus investigaciones la querida Nancy Flores. Sí, imaginemos, Vicente, todavía incluso se les regresó dinero. Es que Grupo México pues estuvo acostumbrado siempre a este nivel de impunidad porque pues contaba con el favor de los gobiernos en turno. Y por eso esta denuncia es tan importante, porque es la primera y prácticamente es la única de carácter penal,
por la que se está acusando a este grupo de estos crímenes, decíamos, ambientales continuados y que involucra, y también es muy importante, Vicente, que sin que digan todavía los nombres exactamente de a quiénes serán a los que se estará investigando, pues sí de manera clara se señala a exfuncionarios porque, dice la propia denuncia, no acataron la obligación de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, lo anterior al aceptar como solventada la remediación que les informó Grupo México. Tenemos los documentos, Vicente, donde prácticamente Grupo México les dice, ya está remediado la contaminación en el río. Imaginemos, si el río está prácticamente como si hubiera ocurrido hace una semana la contaminación, pero ellos les presentan un documento donde les dicen que ya hay niveles aceptables de saneamiento en el río y simple y sencillamente estos funcionarios firman como aceptado sin ningún tipo de respaldo, es decir, alguna evidencia científica, algún estudio que se hubiera hecho en la zona in situ, ¿no? Ellos inmediatamente a pie juntillas le creen a Grupo México, violando por supuesto la ley, y entonces eso es lo que da pie a la justificación del propio fideicomiso. Se habían aprobado destinar 2,000 millones de pesos para pagar los costos de remediación del sitio, la compensación de los daños al ambiente y a la salud humana, así como las afectaciones materiales a las familias. Se estableció este programa de remediación que en el 2017 funcionarios avalaron se extinguiera este fideicomiso del río Sonora y se le regresara a Grupo México el dinero que estaba ahí. Este documento de febrero de 2017, tú consignas que estaba firmado por Alejo Francisco Manso Díaz, a nombre de Buenavista del Cobre, y Juan José Cervantes Silva, por operadora de minas e instalaciones mineras, mientras por Nacional Financiera, Diego Alberto Cervantes Villegas, y por la Semarnat, Rodolfo Lazi Tamayo, quien entonces se desempeñaba como subsecretario de Fomento y Política Ambiental de la Secretaría. Para la Semarnat, tal colusión entre Grupo México y exservidores públicos puede tipificarse como un delito previsto a los párrafos 1 y 3 del artículo 414 del Código Penal Federal. Se destaca la pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días multa a quien, sin las medidas de prevención correspondiente, realice actividades con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, tóxicas, radioactivas u otras análogas y que cause daño a los recursos naturales, a los ecosistemas, al agua, al subsuelo o al ambiente. También se subraya en la denuncia el carácter permanente y continuado del crimen, los efectos que produjo el hecho o conducta criminosa acontecidos en el lugar y tiempos antes citados, a la fecha viven y subsisten sobre el medio ambiente y demás componentes ambientales jurídicamente tutelados. Pues uno nada más se podría imaginar que hay de dos sopas, o fueron chayoteados, o sea, maiceados, recibieron dinero de Grupo México estos personajes para extinguir el fideicomiso, para cerrar el caso, digamos, y hasta regresarle dinero a Grupo México, o de plano son unos imbéciles, irresponsables o incapaces en sus puestos, y cualquiera de las dos tiene tinte criminal, porque están de por medio vidas humanas, bueno, y vidas animales y flora, fauna, allá en esta zona del río Sonora, pero estoy pensando en familias que vivían de sus vaquitas, que vivían de sembrar y que ahora están al borde de la muerte por los altos contaminantes. Así es, están en un desastre económico, pero también en un desastre sanitario, es decir, a su propia salud. Personas que no hubieran tenido, o niños que han crecido con enfermedades precisamente producto de este derrame. Y señalar algo, Vicente, incluso el propio expediente señala que ya fue también la Conagua del actual sexenio, en 2019, cuando estaba avalando la remediación en el propio río. Recordarás que Contralínea presentó precisamente en 2019 un reportaje sobre cómo la Conagua seguía controlada por grupos panistas ya en el actual gobierno, y eso motivó incluso que el presidente de la República ordenara una investigación. En efecto, señalaron, se pudo acreditar las ligas
de quienes en ese momento encabezaban la propia Conagua con los funcionarios del sexenio de Felipe Calderón, y hubo una purga en la propia Conagua, por llamarlo de alguna manera, una renovación en varios de los propios mandos ahí en esta dependencia. Pues de ese momento es cuando ya funcionarios estuvieron incluso avalando esta remediación. Y a veces, Vicente, se dice muy fácil el señalar que, bueno, pues que se trató de un derrame importante, de un derrame de 40,000 litros cúbicos de estos lixiviados, pero, Vicente, estamos hablando de 40 millones de litros, o estamos hablando de casi 11 estadios Azteca, si es que pudiéramos ponerle alguna ilustración para identificar el nivel de este tipo de crimen. Y es un crimen que en la propia denuncia, Vicente, dice algo que también es muy importante. Es un crimen que empezó antes de que ocurriera el derrame, y es un crimen que ha ocurrido después del derrame hasta nuestros días. ¿En qué sentido? Primero, Grupo México sabía que lo que había hecho no iba a poder soportar una serie de residuos como la que iba precisamente a generar. Fue, como ya lo también explicó en su momento la propia secretaria de Medio Ambiente, no fue una negligencia. No es de que vinieron las lluvias atípicas y entonces se derramó. A ver, no. Eran las lluvias normales de cualquier temporada, ni siquiera hubo algún tipo de intensidad importante, pero lo que ocurrió fue que lo que construyó Grupo México no estaba con la capacidad para retener el tipo de lixiviados que ya se habían acumulado. Entonces se trató de un crimen previo, porque fue prácticamente a conciencia, a sabiendas. ¿Y por qué lo hacían, Vicente? Pues porque sabían que no les pasaba nada. Si se derramaba, bueno, se derramó, ya veremos qué hacemos y punto. También en la propia denuncia se consigna que una vez que ya está el derrame, en cuanto está ya el derrame, llegan autoridades de Profepa y se dan cuenta que Grupo México no había hecho nada. No había siquiera intentado contener en lo posible, pues ya el derrame, activar protocolos que deberían de tener en caso de que hubiera algún derrame. No tenían, prácticamente estaban de brazos caídos, no hicieron nada. Ya estaba el desastre y no hicieron absolutamente nada. Y luego después, Vicente, pues lo que ya sabemos, que solamente se dedicaron a simular que estaban remediando. Los daños se han evaluado, una evaluación real serían de alrededor de 20,000 millones de pesos, solamente para cuestiones que tienen que ver con pérdidas en materia ambiental y en materia de los bienes de las personas, y solamente el fideicomiso lo hicieron de 2,000 millones de pesos, es decir, del 10%. Y peor aún, en vez de eso, destinarlo realmente a tratar de mitigar estos efectos en la salud de las personas, por ejemplo, lo destinaron a campañas publicitarias diciendo que Grupo México estaba remediando el asunto. Entonces, prácticamente no se hizo nada. Es un delito, decíamos, continuado, que empieza antes del propio derrame, ocurre durante el derrame porque no hicieron ya nada, activar protocolos para tratar de mitigar lo que estaba ocurriendo, y luego después con este fideicomiso que solamente simularon que estaban actuando. Estoy pensando, fíjate, con todo lo que nos estás aportando, lo que estás poniendo sobre la mesa, querido Sosimo, porque se habla de presuntas responsabilidades de exfuncionarios de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa y la Semarnat, pero me quedo primero en lo de Conagua. Yo decía, me suena. Pues fue en los tiempos de David Korenfeld, sí, aquel que fue hasta sancionado por usar el helicóptero de Conagua para traslado de su familia y traslado no oficial, sino traslado de vacaciones. Este personaje era el que estaba en medio del merequetengue, porque, a ver, estoy sacando cuentas, si el siniestro se da el 6 de agosto de 2014, era David Korenfeld el titular de Conagua, porque a él lo corren en 2015, si recuerdo bien. Pues cada personaje también, o sea, no podíamos con estos personajes corruptos, abiertamente corruptos, esperar otra cosa de acuerdos bajo la mesa con Grupo México para que en 2017
terminara extinguiéndose el famoso fideicomiso, y aquí se quebró una taza cada quien para su casa, y señor, por cierto, aquí están unos cuantos milloncitos que nos sobraron. Sí, es que es impresionante porque todo el Estado mexicano estaba orientado a estas trapacerías. No solamente es de que haya cubierto, en este caso de David Cornfeld, pues este siniestro lo haya justificado prácticamente, pues no sabemos si hubo incluso dinero de por medio de parte del Grupo México para él, para su equipo, etcétera, pero también algo queda claro, él estaba a cargo de prácticamente la privatización del agua en México, sí, porque ya no les alcanzó, porque hubo protestas y porque, bueno, pues ya después de Peña Nieto, pues llega una administración distinta, pero estaban ellos empeñados en prácticamente entregar el agua a estas transnacionales. Entonces, pues sí, es un personaje de esas características y que sorprende, Vicente, que incluso no hay alguien en la cárcel por este crimen tan importante. Estamos hablando del crimen minero por residuos, por derrame de residuos más importante en la historia del país. Nunca había habido un derrame de estas características que pues ya contaminó a toda la cuenca y que además hay un agravante que se señala en la propia denuncia. En la propia denuncia se señala que además contaminó ya una área natural protegida, que es de 28 millones de hectáreas. Imaginemos, es un ecosistema que por sus características es declarado área natural protegida. Y resulta que por esta irresponsabilidad no solamente contaminas toda la cuenca, contaminas, sabemos, las familias, los bienes de las personas, etcétera, sino que además contaminas un área natural protegida única que estaba precisamente bajo protección, y eso es un agravante más. Es impresionante que no haya nadie en la cárcel, ni de Grupo México, ni tampoco de los funcionarios que tuvieron que haber primero velado, porque también supervisado que Grupo México estuviera cumpliendo con la ley, y después que debieron de haber sancionado a Grupo México. Por el contrario, resulta que incluso estos funcionarios después extinguen un fideicomiso y Grupo México recibe dinero. Es impresionante, Vicente, que no, pero bueno, nos habla precisamente de la impunidad que durante mucho tiempo tuvo este personaje, Germán Larrea. Mencionas que no hay nadie en la cárcel, y esto es lo más insultante, porque ha habido gente enferma, gente que podría, con las investigaciones que se están haciendo de los infiernos ambientales, definirse que murió por la contaminación, o que podría morir, porque la contaminación existe, todavía está ahí, no se ha acabado, no se ha disipado, no se ha remediado. Oye, me imagino que hasta la fecha debería de haber indemnizaciones para todas estas familias. No estamos hablando de 100 familias, estamos hablando de 9 municipios, incluso hasta la zona rural de Hermosillo, la capital, llega esta contaminación, y por eso insisto en esto que tú mencionas. No hay nadie en la cárcel. ¿Y qué estamos esperando? ¿Cómo podemos decir que se hace justicia en un país en el que una empresa con, ahora entendemos, complicidad de funcionarios, contamina y con total impunidad no pasa nada? Pues ahí está la denuncia penal. Qué bueno que ya haya una denuncia penal, y que pues yo veo un trabajo importante en este caso de la Semarnat de cuadrar, de realmente asegurar, documentar pues este crimen, y ahí están los datos, muchos de ellos apoyados en estudios científicos, y bien comentas, no está remediado, Vicente, no está remediado, y la gente sigue expuesta a esta contaminación. Y habría que señalar también, Vicente, esta gran impunidad que llevó al envalentonamiento de este personaje, Germán Larrea. De acuerdo con la propia Semarnat, cuando se le dijo a Germán Larrea, oye, pues es que estamos investigando y no hay remediación alguna, ellos dijeron, nosotros ya remediamos. No acudieron a las citas que el gobierno federal les planteó. Dejaron de responder incluso a los propios mensajes que les enviaban desde el gobierno federal. Tan impunes se creyeron estos de Grupo México, que incluso ignoraron al gobierno federal de todo esto. Y hay que recordar, Vicente, que ellos inmediatamente se negaron a reabrir un fideicomiso. Dijeron, no, nosotros ya pagamos, hicimos lo que tenemos que haber hecho, punto final. Hasta que viene la denuncia penal, y con tal nivel de sustanciación, que entonces ahora ya ellos dicen, sí, vamos a negociar, vamos a dialogar.
pues que negocien, que platiquen, lo que sean, pero a mí me parece, Vicente, que por nada se tiene que desestimar esta denuncia y que llegue hasta las últimas consecuencias, porque bien lo comentas, hay personas enfermas por esto, personas que perdieron su patrimonio, familias con niños que crecieron enfermos y que hoy todavía está ese contaminante, pues, afectando la vida de estas comunidades. No podemos decir y cerrar los ojos, bueno, a lo mejor ahora va a ser un fideicomiso, ¿de qué te gusta? ¿De 20,000 millones de pesos? ¿Qué son para Germán Larrea, el segundo hombre más rico del mundo, que ha sido calculada su fortuna por Forbes entre 28,000 y 33,000 millones de dólares? Para él no es nada. No, lo que necesitamos es de que sí remedie, que sí se abra otro fideicomiso, pero también que estas investigaciones, estos crímenes, sean investigados por la Fiscalía General de la República y que lleguen hasta las últimas consecuencias. Y pienso también en aquellos que nos deben justicia en nuestro país. Ahora que estamos en este debate de fideicomiso, no hay fideicomiso para el Poder Judicial, que si quién tiene la razón, básicamente también pienso, estamos peleándonos por 15,000 millones en fideicomisos del Poder Judicial, que en este caso nos sigue debiendo justicia, así lo veo yo. Bueno, pues no habría manera que algunos millones de esos se destinen también a indemnizar o a remediar lo que no ha resuelto el Poder Judicial desde su trinchera, pero a lo mejor yo soy muy exagerado, muy alebrestado, mi querido Sósimo. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué información, reflexiones, comentarios cerramos este caso que debería de ocuparnos cuantas veces sea necesario? Porque bien has dicho, es el desastre ecológico, el desastre ambiental más grande en la historia de nuestro país. Pónganlo en ese contexto y en ese nivel. Sí, Vicente, pues cerraría con que esta denuncia se presentó el 11 de agosto de 2023. Todavía hay mucha información que estaremos sacando de la propia denuncia, pero señalar que ahí está, es una denuncia penal que involucra, sí, a empresas filiales de este poderosísimo Grupo México, cuyo presidente es Germán Larrea, el segundo hombre más rico de este país, y en cuyo consejo de administración hay otros personajes como el propio Claudio X González Laporte, como está el propio Antonio del Valle. Es decir, es un conglomerado, un holding de empresas que han hecho lo que quisieron porque se creían los dueños de México. Muchos de estos personajes ni siquiera viven en el país, están en Estados Unidos, en otras partes del mundo, viajando, ni siquiera se interesan por lo que realmente está ocurriendo aquí. Pero su fortuna la extraen de esta nación, de estas tragedias. Así es como ellos han ido construyendo este emporio y creo que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias con respecto de ellos, pero también con respecto de aquellos funcionarios que se vendieron, no vieron lo que estaba realmente ocurriendo. ¿Cómo fue que hayan exculpado a Grupo México de este crimen que hoy a la vista de todos sigue vigente? También Vicente, con esto cerraría, también que se investigue y se castigue a estos exfuncionarios que a cambio de qué cerraron prácticamente las investigaciones. Pienso en Germán Larrea y su gran costoso apartamento en el centro de Chicago, que fue noticia también en los medios allá por el pleito de quién compraba ese espacio, en una de las zonas más exclusivas. Pienso en estos que no deberían de dormir si tuvieran un poquito de conciencia, pensando en los que afectaron por su corrupción. Insisto en que la corrupción mata, y el caso de la contaminación del río Sonora es un claro ejemplo de ello. La impunidad de la que creen estos personajes que gozaban por la corrupción de los funcionarios en su momento que los solapaban. Mi querido Sósimo, ¿por qué no cerramos esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura, invitando a la audiencia a que siempre apoye los esfuerzos que realizan ustedes desde diferentes trincheras? Pues muchas gracias, Vicente. Sí, los detalles de estas investigaciones están en www.contralinea.com.mx
Y también pues les invitamos a que pues nos sigan en redes sociales, ahí estamos como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y también como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Tenemos un espacio, un noticiero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía, Contralínea, periodismo de investigación, y también pues tenemos una mesa de análisis, Contradebate los lunes, miércoles y viernes de 1 a 2, y por supuesto que les invitamos a que nos apoyen, a que estén con nosotros en este espacio de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche, en esta alianza Contralínea sin censura, desde las instalaciones y a través de las plataformas de nuestros compañeros, y con mucho gusto pues estamos aquí. Gracias, Sosimo, tú que tienes tanto arraigo, tantos contactos en Guerrero, ya nos estarás diciendo cómo está la cosa por allá también. Me imagino que no es nada fácil. Nada sencillo, es una situación muy complicada. Un abrazo solidario a las familias, sobre todo de la Costa Grande, la Costa Chica, también la Sierra y la Montaña, sin perder de vista aquellas de Acapulco, del puerto, pero creo que hay todavía pues muchos estragos que no se saben y que ocurrieron precisamente en las regiones rurales del estado, ahí en Costa Grande y Costa Chica. Nos mantienes al tanto. Claro que y sí. Yo también le mando toda mi solidaridad y nuestro compromiso de que aportaremos nuestro granito de arena desde donde estemos, porque siempre México unido. Y como diría ya también una campaña de la Secretaría de Cultura, le mando un saludo a la titular Alejandra Frausto, acuérdate de Acapulco, ese es el hashtag, acuérdate de Acapulco. Los artistas también están haciendo sus esfuerzos para que se envíen los víveres, se recauden los fondos para apoyar a los más necesitados. Y mire que en Guerrero hay muchos vulnerables antes de que golpeara el huracán Otis. Hay zonas de las más pobres del país, ahí en ese hermoso estado de Guerrero. Continuamos porque hay mucho más aquí en este espacio libre como el viento. Todos somos sin censura.